Buenas tardes a nuestros queridos televidentes que sintonizan nuestro programa Pulso Informativo. Le damos la bienvenida a este foro donde abordaremos el tema del matrimonio homosexual o entre dos personas del mismo sexo, un tema de gran relevancia y debate para nuestra sociedad actual, ya que vivimos en un país que es demasiado conservador y arraigado con sus principios. Este evento busca proporcionar un espacio donde podamos dar un diálogo respetuoso y constructivo, donde podamos escuchar y entender las diferentes perspectivas sobre este asunto. Les saluda Irene Oyuela, periodista, y seré la mentora de este foro. Hoy nos acompañan dos destacadas panelistas, Ana Pérez, que es representante del movimiento feminista, quien apoya la legalización sobre este matrimonio homosexual. Y también tenemos aquí a Rosa Távora, quien es representante del movimiento Generación Celeste, quien está en contra de esta situación. Bienvenidas, es un placer para mí tenerlas aquí en este espacio tan constructivo en el cual nos darán sus opiniones y su conocimiento. Muchas gracias, Irene, un gusto. Rosa, mucho gusto estar acá, es un placer para mí, es un honor. Gracias también, ¿verdad?, por la oportunidad. Estos son los espacios que debemos tener, no solamente para crear debate, sino el pensamiento crítico en toda nuestra sociedad que lo amerita. Gracias. Bueno, bienvenidas, un placer. Comenzaremos con una pregunta para ambas. La primera pregunta será, ¿cuáles son los principales argumentos que sustentan su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? Comenzamos con Ana Pérez. Muchas gracias, estimado público y equipo de este gran programa. Pues yo creo que lo más importante de resaltar es que es un derecho humano, ¿verdad? De que cuando dos personas deciden unirse en matrimonio tienen el derecho, ¿verdad? O como se le quiera llamar, porque hay gente que se mete al rollo de la etimología, que matrimonio viene de matriz, que no sé qué, cuestiones de forma y no de fondo, ¿verdad? Que no radican realmente, no tiene importancia, ¿verdad? Pero lo importante es que es un derecho civil, ¿verdad? Que el Estado es laico, no estamos en un Estado teocrático, afortunadamente, y tampoco es lo que queremos, un Estado teocrático, que es cuando un Estado tiene una religión. Entonces, la religión es subjetiva, yo puedo creer que me hizo un Dios, o venimos del maíz, o las creencias son subjetivas, ¿verdad? Pero la ciencia no. Entonces el Estado es laico, se basa en base a la ciencia y a los derechos. Entonces si dos personas adultas deciden unirse en matrimonio, no importa que sean del mismo sexo o no, tienen ese derecho. Igualdad de derechos ante el Estado, así como se pagan los impuestos, así se deben vivir los derechos. Entonces no hay por qué obstaculizar un derecho, peor cuando es por una cuestión religiosa, que es algo muy personal y no estatal. Y si yo decido ser atea, no tiene por qué un Estado que sea judío o católico imponerme esa creencia, porque no es la que yo he optado, ¿verdad? Incluso en Israel, incluso que es un Estado teocrático, se acepta matrimonio y se promueve, ¿verdad? Entonces, igual sabemos que las religiones son flexibles, pero como digo, es algo personal y subjetivo, el Estado es laico y ninguna religión tiene por qué tener un privilegio para ser impuesta desde el Estado, pero lastimosamente en Honduras ya sabemos que eso ha pasado siempre, ¿verdad? Y en ese, por la parte del mundo que estamos, han sido la religión católica, antes que el Estado de Honduras era declarado un Estado católico, hasta que Francisco Morazán intervino y quitó eso. Pero pues luego han venido gobernantes que, aunque han sido de otra religión, siempre cristiana, han impuesto pues sus creencias religiosas, y tal vez este es el gobierno un poco más laico que hemos tenido, pero aún así siempre impone religión católica, en este caso, que es la de la presidenta de la República. Le damos la palabra a Rosa Távora. Gracias. Bueno, creo que primero vamos a quitar lo que es los eufemismos, ¿verdad?, que se utilizan como un discurso antropológico, separando obviamente los aspectos no solo reales, no solo biológicos, científicos, sino que también jurídicos. Desde la premisa jurídica, es mentira que hay un derecho al matrimonio homosexual. Hay un derecho al matrimonio, y es cierto lo que ella dice en el artículo
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen el derecho a casarse, sí, pero no a casarse con la misma persona, sino el derecho a a contraer matrimonio en una pareja. La raíz etimológica que ella menciona y que está deconstruyendo también, y que bueno, esto no es solo porque ella lo menciona, sino que estas ideas que aparte de ser subjetivas, que vienen del yo, que vienen del sentimentalismo, son ideas que no son propias no solamente de una sustancia, o no solamente de lo que comprende el derecho como tal. Entonces, ¿por qué la palabra matrimonio viene de matrimonium, que esa es la raíz de latín, que significa mate o madre, y monium de unión o obligación? ¿Por qué ella separa? Porque si nosotros quitamos las palabras del propósito real o quitamos las palabras del fin real que conlleva las situaciones, en este caso los elementos fundamentales como es el matrimonio, es que el matrimonio es un fin de procreación y sobre todo de reproducción. ¿Y quién es la única o dónde se puede dar la reproducción? Solamente entre una mujer y un hombre, no se puede dar entre dos personas del mismo sexo. En todo caso, lo que el feminismo busca, lo que los lobbies LGBT buscan es el poder contraer matrimonio para aparentemente decir, sí, es que yo quiero una familia, porque después de ese supuesto derecho, que es un neoderecho porque no existe, la Constitución de la República no solamente, es decir, todas las constituciones de nuestros países no solamente hablan de matrimonio entre una mujer y un hombre, sino que también el derecho a casarse, el derecho al matrimonio es un derecho universal, pero no es matrimonio entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, que en este caso son homosexuales o lesbianas. Otra cosa, ella mencionaba también lo del tema del Estado laico. Yo aquí, con todo el respeto, no les voy a mencionar a la religión, no les voy a traer tampoco argumentos de religión, que los tengo y los podría dar, pero no los necesito, porque cuando el lobby LGBT o cuando estos grupos minoritarios quieren imponer, vienen y dicen que el Estado laico es cuando se impone, cuando no se debe imponer una religión. Entonces, si tuviéramos un Estado ateo, que laico significa la diversidad de ideologías o diversidad de credos, es decir, todos convergemos en un sentido común. ¿Por qué? Porque debemos respetar. Aparte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 18, en el artículo 19, que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, tienen derecho a una religión y tienen derecho a la libertad de opinión y a la libertad de pensamiento. Se confabulan estos dos. Cuando habla de derecho a la religión, quiere decir que no porque un país esté establecido y decida tener una religión como mayoritaria, que Honduras lo es cierto, pero bueno, vamos a salirnos de ese espectro, nada más era para aclarar lo del Estado laico. Y finalizando, lo último, el problema es que el matrimonio homosexual solo valida y no existe el matrimonio o el derecho al matrimonio homosexual, porque la reproducción, vuelvo a repetir, solo se da entre una mujer y un hombre y eso es natural. Entonces es anticonstitucional pretender derechos que no existen. Volvemos a darle la palabra a la representante del movimiento feminista, Ana Pérez. ¿Cómo creen que el reconocimiento o la negación del matrimonio homosexual afecta a la sociedad en general? Sí, las personas homosexuales, transexuales, toda la diversidad LGTBI existe desde que existe la humanidad, antes de las religiones, de cualquier religión, no digamos antes del cristianismo, ¿verdad? Entonces que sabemos que la humanidad existe mucho antes del cristianismo y de cualquier otra religión. Entonces vemos que es algo incluso no solo de la especie humana, pero nos vamos a centrar en nuestra especie, ¿verdad? Entonces desde el momento que surge la humanidad, surgen las personas homosexuales que tienen iguales derechos. Entonces no se tiene que imponer desde el Estado una creencia errónea, sobre todo que tiene que ver en efecto con religiones, porque cuando revisamos los tratados de derechos humanos vemos que no tienen ningún fundamento la prohibición, sino que justamente ese conservadurismo. Y una cosa es que un pueblo tenga una mayoría religiosa, sobre todo si, pues, como a nosotros nos pasó, impuesta a base de sangre, ¿verdad? Desde los europeos que vinieron acá, no con besos y tirando rosas, a imponer
el cristianismo, sino que fue una matanza, violencia sexual y toda la historia que ya sabemos, ¿verdad? Al menos medianamente. Entonces, o sea, una cosa es que la población tenga una religión y otra que la tenga el Estado. Entonces, el Estado laico justamente permite que aquella persona que no se quiera casar con alguien de su mismo sexo porque su religión no lo permite, aunque incluso fuera su deseo, pues está en su derecho. A nadie se le va a imponer que se case con un hombre o con una mujer. Pero si yo me quiero casar con una mujer, o sea, soy una persona con todos los derechos, con plena decisión, y somos dos personas con plena decisión, ¿por qué se nos va a cooptar este derecho? O sea, yo no le estoy imponiendo a alguien que lo haga, porque me van a imponer a mí que no lo haga si estoy en mis facultades mentales y derecho para hacerlo. Entonces, las personas que existen, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y las personas van a querer casarse, nos guste o no, y tienen derecho a tener todos los beneficios de ley que del matrimonio, a poder heredar, ahora para procrear, incluso hay técnicas de reproducción, ¿verdad? No es una excusa que alguien se case solo porque se va a reproducir, o si no te vas a reproducir no te cases. Yo me puedo casar y aunque me pueda reproducir, no querer tener hijas o hijos, o incluso tal vez no tenerlos porque no me da la capacidad económica, por algunos otros planes de vida. Incluso qué tal que yo sea estéril y mi pareja no, pero yo soy estéril. Entonces ya por eso no tengo derecho al matrimonio porque no me puedo reproducir, porque soy estéril. No tiene ningún sentido, no es base para limitar los derechos. El matrimonio es más allá de tener hijas o hijos. Sabemos que para tener hijas o hijos no se necesita estar casado, es poder convivir con alguien que tiene cuestiones legales, ¿verdad? Como ya dije, de herencia, de adopción, entre otras cosas. Entonces, la homosexualidad es una condición natural de las personas, que en algunas religiones se quiera desconocer, que es natural, como se desconocen otras cosas, como por ejemplo, la Biblia dice que primero fueron las plantas y luego el sol. La gente está en su derecho de creer que la fotosíntesis es un invento, y que primero salieron las plantas y luego se hizo el sol. Cada quien puede creer, o si quieren creer en Zeus, pero el Estado tiene que basarse en la ciencia. Entonces, a toda la población LGTB igual se le cobran impuestos, de igual manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se casen, aunque no se reproduzcan. O sea, en lo que estamos en contra en el movimiento feminista es de la violencia sexual. Cuando hay relaciones sexuales en las que una parte no está de acuerdo, cuando hay una imposición. Pero si incluso no sabemos si aquí la compañera va a tener hijas o hijos LGTBI, o nietos, o alguien, ¿verdad? Entonces igual alguien puede ser LGTBI y no quererse casar, puede meterse a ser padre en la iglesia católica, pues, y le podrían gustar los hombres, pero entiendo yo, no soy católica, pero mientras no haya relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras que tal que se conserve virgen aunque le gusten los hombres. Entonces, o sea, son argumentos que no son para quitar derechos, ¿verdad? Si yo me reproduzco o no, es una decisión personal, es un derecho a la intimidad, a la vida privada que el Estado me debe de dar, porque todas y todos somos iguales ante la ley, pero lastimosamente en Honduras, porque somos un país que viene atrasado en derechos, como siempre, a veces son 30 años de atraso, algunos derechos han sido neoderechos, como dijo ella, como las mujeres antes no votábamos, pues. Fue un neoderecho en un momento, no el voto nuestro, pero porque sea costumbre no es razón para seguir con esa filosofía, sino que se trata de quitar los errores, porque ¿de dónde viene la prohibición del matrimonio igualitario? Antes en la Constitución hondureña decía, el matrimonio es entre dos personas, justamente la gente homofóbica le puso es entre hombre y mujer, ¿verdad? Pero eso no tiene ningún sentido. Yo como adulta, como les digo, me puedo casar y el Estado no es quien para decirme, vos no te vas a casar aquí, eso no es correcto, y meterse en mi vida privada. Entonces eso es una violación de derechos humanos. Incluso la misma Constitución dice que cuando hay un tratado universal de derechos humanos y esta Constitución y entran en contradicción, prevalece el tratado, ¿verdad? Entonces, y derecho a la religión en efecto es un derecho humano, así como casarse es un derecho humano, y si yo me quiero casar con una mujer, el Estado me tiene que dar ese derecho.
¿verdad? No me lo puede imponer solo porque es que a aquella no le gusta que se casen entre mujeres y a mí que no le guste. O que a aquel no le gusta que se casen hombres, que pues que no se casen con otro hombre, ¿verdad? Si ese hombre no le gusta, no se case, nadie le está obligando. Pero no pueden imponerme su punto de vista porque es mi vida, no la de ellas y ellos ni del Estado. Continuamos con la palabra de Rosa Tábora. Ok, primero, nuevamente voy a tocar el aspecto político, el aspecto jurídico y también el aspecto cultural. El problema de cuando se impone una ideología y va contra la ley natural, que la ley natural no necesita buscar, por ejemplo, ella mencionaba el tema de que, sí, lo de la reproducción. Es que yo comencé con la primera etapa. Ahora voy con la segunda etapa, que es la parte cultural, que es la familia. ¿Quién necesita, para qué necesitamos el matrimonio entre homosexuales? ¿Cuál es el propósito de matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer? Si el fin del matrimonio, el fin mismo es la reproducción y la procreación de la próxima generación. Ahora bien, vamos a la familia. La familia constitucionalmente en el derecho internacional y en el derecho nacional representa la base fundamental de toda la sociedad, el elemento de todas las sociedades, no solamente para reproducirnos y traer a la nueva generación, sino que también para establecer y perpetuar todas aquellas partes integrales que tiene el ser humano, que no solamente son la parte que de hecho la parte que ellos mencionan es la parte del yo, del siento, de me autopercibo, de lo que yo quiero, pero vámonos al razonamiento lógico y vámonos a las cosas lógicas y a las cosas de sentido común. La familia es el único núcleo y es el único vínculo que permite que el ser humano pueda desarrollar identidad personal que claramente los lobbies LGBT no lo tienen, porque ellos tienen conductas, ¿verdad?, de las cuales se desprenden las causas del por qué llegaron ahí. Y algo muy interesante también, el por qué a nosotros no nos beneficia, es porque en los estados o en los países donde ya se ha legalizado, el problema también de legalizarlo es que vinculamos como que fueran una mayoría, y al ser una minoría se impone sobre la mayoría, y la pregunta es, ¿en qué nos beneficia a toda la sociedad? No nos beneficia en absolutamente nada. ¿Por qué no nos beneficia? Porque nosotros no es que estemos en desacuerdo que tengan una pareja, pueden hacer lo que se les dé la gana, pueden tener una pareja bisexual, homosexual, como quieran, eso no es ningún problema. Cuando dice la Constitución que todas las personas son iguales, tienen derechos, el derecho de paz, libertad y son iguales en dignidad, no habla de que todos los homosexuales, ¿verdad? Aparte de eso, algo importante que quiero mencionar aquí es que el derecho se vincula al ser humano como tal. Y ¿qué es un ser humano? Es un individuo de sexo femenino y de sexo masculino. Otra cosa, hemos distorsionado las palabras, por ejemplo, sexo. Ahora, el lobby LGBT lo confunde con género porque dice que es una construcción social. Es mentira. Las características biológicas pertenecen al sexo y las características sociales pertenecen al género. Ahora, casualmente, cuando ustedes van a la raíz y a la historia, que es de lo que no les gusta hablar a ellos tampoco, es porque el origen, yo no puedo pensar, hablar y hacer de diferentes maneras. Todo tiene que ir conjugado, porque así como pienso, así yo hablo y así yo actúo. Todo se genera desde la manera de pensar. Ahora, que no les extrañe que personas con títulos, con doctorados, porque, por ejemplo, los teóricos de estas ideologías, que son aparte ideologías que de progreso no tienen nada, que lo único que hacen es destruir a la familia humana y destruir también, por ende, a la mujer, porque el feminismo no defiende a la mujer, y destruir también al hombre, porque ahora lo que se hace es dividir al hombre de la mujer, diciendo que el hombre es el opresor, que el hombre es el macho, que el hombre es el que viola, etcétera, cuando lo que deberíamos estar haciendo es trabajando en nuestras familias para que se forme la identidad, que es lo que mencionaba al principio. Número 2,
todas esas causas, por ejemplo, de ansiedad, esas causas de problemas de abusos incluso sexuales y de cualquier índole, esos problemas que tenemos de abandono, incluso de sentido de autoaceptación, de sentido de pertenencia, todas estas causas surgen a raíz de que tenemos distorsionado el matrimonio. Entonces, si nosotros sabemos que la regla por general es que la madre presente, el padre presente y el vínculo cercano presente, que ahí viene la integralidad de la cual les hablaba. El ser humano es social por naturaleza, necesita de un vínculo y el único vínculo que crea es el que sea un ser sociable, es la familia. Número 2 está de que el ser humano también es un ser psicológico, que siente, claro que sí, que piensa, pero ese desarrollo de identidad se forma en la familia, porque psicológicamente solamente la seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo, la figura paterna lo puede crear en la infancia. Por eso tenemos tantos problemas en nuestros adolescentes y casualmente son presa del feminismo, porque les dicen, no, es que vos sos libre, pero ¿de qué libertad estamos hablando? La libertad que es la que promueve la familia, y algo interesante con respecto al conservadurismo que ella lo tocó. El conservadurismo es una ideología política. Actualmente, pues uno de los fundadores del conservadurismo es Sir Roger Scruton, y él estaba claramente, se oponía a todas estas ideologías, se oponía al comunismo. Ustedes saben, el comunismo, el fascismo y el progresismo es la misma vaina, ¿verdad? Pero él se oponía y decía lo siguiente: hay cosas que no caducan. No caduca la familia, no caduca la verdad, no caduca la libertad y no caduca la patria. ¿Qué quiere decir? Que nos mantenemos en el tiempo. Y por eso es que ahora, cuando se meten modas, se meten ideologías, y casualmente todos los teóricos que el feminismo sigue, todos estos que les voy a decir, eran muy intelectuales, como por ejemplo Michel Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, todos estos teóricos, incluyendo a Marx, su vida o su contexto de su ente individual no concordaba con su manera de pensar y con su manera de escribir. ¿Por qué? Porque ellos hablan de ayudar al pobre, pero lo empobrecen más. Ellos hablan de ayudar a la mujer, pero la destruyen su naturaleza, porque matando a tu hijo es como vas a estar bien. Y también destruyen la naturaleza entre una mujer que es su feminidad y entre un hombre que es su masculinidad. Y ahora tenemos tan distorsionados los conceptos que hay que tener mucho cuidado, porque ahora imagínense que yo me he encontrado aquí en la universidad a mujeres que dicen, imagínense que yo asumía que mi novio era un hombre y me terminó confesando que era homosexual. Ese es un problema terrible. ¿Saben por qué? Porque dicen las chicas, bueno, ¿y los hombres? ¿Dónde está la masculinidad? Eso es lo que está destruyendo el feminismo. Y también algo que ella mencionaba, siempre hay un tema interesante, y es el tema de referirnos a si vos tuvieras, si vos pudieras, es que vos no pasaste. Hablamos como del existencialismo de alguien o de un ser vivo, como si fuésemos nosotros los que vamos a solucionar el problema de cada persona. Yo, por ejemplo, a mí se me dijo aquí en la universidad, es que tenés que abortar, porque yo era adolescente, tuve a mi hijo, es que tenés que abortar porque no vas a poder estudiar, sos pobre aparte, porque aparte nos dicen eso, es que vos sos pobre, porque como los que son pobres tienen que abortar. Y dije yo, ¿cómo? No es así. Le comentaba a la compañera, que ni le terminé de comentar, ¿verdad? Yo estoy estudiando 2 carreras, 2 carreras universitarias no son para cualquiera, mucho menos para una madre soltera, ¿verdad? Que yo soy una mamá soltera y que yo debería estar encabezando el feminismo, se lo digo con todo el respeto. Debería estar encabezando el feminismo, ¿saben por qué? Porque soy una pieza clave. ¿Sabe por qué yo debería ser una feminista y debería estar ahí? Y que ya me estudié bien desde raíz hasta término lo que es el feminismo. Porque yo tengo un niño y porque el niño debió representar una carga para mí. Aparte de que estudio 2 carreras, estudio una diplomatura en leyes, que miren, todo el tiempo me van a ver con libros estudiando. Esta es una ley de nuestro país, y aparte de eso, lo que le quita el feminismo y también los lobbies LGBT es la responsabilidad a la persona. Ustedes hablan de derechos, se llenan la boca de derechos, pero no hablan de responsabilidad.
No me refiero a la responsabilidad de ir a hacerte un aborto, me refiero a la responsabilidad individual. ¿Qué es la libertad? La libertad, no confundan libertad con libertinaje. La libertad es la capacidad de tomar decisiones y hacerte parte de tus propios actos con responsabilidad, sabiendo que hay límites. La norma nunca se debe oponer a la ley natural, ni la ley natural a la norma, ¿verdad? Quiere decir que el principio de razón nos dice que todas las personas si tenemos derechos, también tenemos deberes. Entonces creo que no nos beneficia en nada. Sinceramente, voy a finalizar con las palabras de Albert Einstein, que él dijo, y disculpando, ¿verdad? Porque a mí no me gusta ofender a las personas, nosotros no estamos en contra de que ustedes pueden... Ahora váyanse a Google y pongan casarse con un delfín, ahí les va a salir que se casan con un delfín. Casarse con un muñeco, hasta se divorcian del muñeco. Esas son las estupideces de las que hablaba y suena ridículo y suena fuerte lo que voy a decir, pero el idiotismo ahora está tan generalizado que cualquier cosa no nos sorprende. Ustedes tienen recursos, tienen los medios de comunicación a su favor, tienen los organismos internacionales, nosotros no. Nosotros lastimosamente solamente la voluntad y el pensamiento, que eso no caduca tampoco. Perdón que me estuve mucho tiempo, pero usted agarre toda la hora ahorita. Continuamos con Ana Pérez, tocando un punto muy importante que mencionó Rosa acerca de qué opina usted sobre que la idealización se basa en el matrimonio. No, definitivamente no, el matrimonio solo es parte de una agenda. Pero lo primero que pide la población LGTBI es que no la maten por ser LGTBI, ¿verdad? Entonces, sabemos que Honduras es un país de los más violentos contra las personas LGTBI que hay en el mundo. Y estos estudios no los hace la iglesia, no los hace la ultraderecha, no los hace la gente que habla de ideología de género, los hacemos nosotras y nosotros. Y si nosotros no llevamos las cifras, ellos no las llevarían porque no es un tema que les interese realmente. Es un tema que matan a las personas LGTBI y ahí no alzan la voz. El Observatorio de Muertes Violentas LGTBI lo tiene la organización lésbica Catrachas, lésbica feminista Catrachas, no lo tiene ninguna iglesia, porque no les interesa el tema. La ley de educación sexual integral la propusimos las feministas, una vez propuesta, y cuando se iba a proponer salen las iglesias y a mí ¿por qué no me incluyeron? Si es que se hizo el lobby, pero si no trabajan el tema, porque no propusieron ellas y ellos la ley. Nosotras la propusimos porque nosotras trabajamos con víctimas de violencia sexual, luchamos por el derecho al aborto, ¿verdad? Entre otros derechos que son, como ya dije, si yo quiero abortar, si yo me quiero casar. Matrimonio es un derecho, bueno, para la gente heterosexual aquí, pero usted no está obligado a casarse solo porque puede, pues. Entonces no es imponer el matrimonio, en realidad aquí quienes imponen son la parte de el lobby heterosexista, que sí tiene recursos y más que nosotras y nosotros, tienen los recursos de la iglesia, la ultraderecha. Solo voy a mencionar aquí Camilo Atala, por ejemplo, dueño de Banco Ficosa, de parte de Opus Dei. Esta gente que financia todas estas campañas. Cuando ustedes vean una campaña contra la ideología de género, pregúntense quién la financia. O sea, las iglesias acá, ¿de qué parte están? Y van a decir que las iglesias no tienen recursos, ya hasta lavan dinero del narcotráfico y está aprobado, ¿verdad? Entonces, y han trabajado con el Estado, sobre todo con este narcoestado. Juan Orlando, ¿de qué era? Era del feminismo, era de la ultraderecha, que hasta inconstitucionalizaron el aborto, como que si la gente va a decir, como ya está inconstitucionalizado, ya no voy a abortar, o sea, no tiene ningún sentido. O como no me permiten casarme porque soy LGTBI, ya no voy a hacer, si así se nace, pues. Se nace LGTBI o se nace heterosexual. Y claro, una puede cambiar su mentalidad, sobre todo porque la heterosexualidad es impuesta acá. Entonces acá se criminaliza, a la gente no la matan aquí por ser heterosexual, la matan por ser LGTBI y la mata a la gente heterosexista. Ahora vamos a ver, Rosa tocó un tema que es la familia, que es central. ¿Qué es la familia? O sea, ¿qué es la familia? Bueno, para usted, no queda claro. Para el derecho, para la biología.
o sea, podemos debatirlo, por eso lo traigo acá. ¿Qué es la familia? La familia es un papá y una mamá. Y si yo no tengo papá o no tengo mamá, pero tengo mi abuela, tengo mis hermanas, mis hermanos, no hay familia si no hay papá. O sea, no, exacto, pero si yo tengo papá, yo tengo mi papá y mi mamá, pero hay gente que no tiene, su papá o su mamá se murió o es ausente, usted es madre soltera, ustedes no son una familia. Ajá, entonces no son una familia, usted y su hijo no es una familia, o si vive con su abuela no es familia, porque no hay un hombre, o sí es familia. Yo creo que sí es una familia, ¿verdad? Aunque no haya un hombre, aunque el papá sea ausente, no sé por qué será ausente, pero yo creo que son una familia. Entonces, ahí cuando, ajá. Entonces, ¿qué es la familia? Es una institución humana que la hacemos y la deshacemos. Entonces, eso es la familia natural. ¿Qué es eso? Es la familia natural. O sea, es una institución. La hacemos o no, es la base de la sociedad en efecto. Pero una familia, y estoy segura que acá cabe la gente en eso, una familia puede ser mis hermanos, mis 2 hermanos, mi mamá y yo. Y mi papá puede ser ausente, pero es mi familia. Puede ser mis 2 abuelos, mis tíos y tías y mis primos y yo, ¿verdad? Entonces lo importante son los valores de esa familia. Porque a mí, ¿de qué me sirve tener un papá si es violador sexual? Si me viola, si me embaraza, si es un alcohólico que le pega a mi mamá, que es más, que la mató a mi mamá y que me viola, o sea, ¿de qué me sirve? Eso es una familia porque hay un hombre y una mujer, eso es machismo. Decir que la familia no es funcional si no hay un hombre, por favor. Si para un violador sexual prefiero no tener papá, pues. Para un alcohólico que me va a pegar y va a matar a mi mamá, mejor no tengo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la familia? Es una institución humana que se hace o se deshace, ¿verdad? Porque ya sabemos que para tener hijas o hijos no ocupamos estar casados. Entonces es una institución que la podemos hacer, o sea, es de diferentes maneras. No se necesita tener un papá ahí, una mamá, lo que se necesita son valores, ¿verdad? Y esa función familiar. Entonces eso, la persona no es menos persona porque no tiene papá o porque no tiene mamá, ¿verdad? Eso. 2, las personas LGTBI, o sea, o la comunidad y la gente que defiende los derechos, defendemos esos derechos. La ideología de género es lo que Rosa defiende. Esa es la verdadera ideología de género, el patriarcado. La que impone, tenés que ser heterosexual sí o sí. Vos no te podés casar porque sos homosexual, porque vos sos inferior a mí. Eso es lo que está diciendo. Ustedes no son iguales, son inferiores y por eso merecen menos derechos. Entonces, lo de las leyes que ella estudia, tiene que aprender que es la igualdad entre personas. Todas y todos nacemos iguales. Tenemos igualdad de derechos, aunque no sea la gente heterosexual. No por eso es ciudadana o ciudadano de segunda categoría. Y no por eso usted, por ser hetero, merece casarse y la gente hetero no, porque es menos que usted. No, eso es una imposición. Si yo no le estoy imponiendo a usted que se case con una mujer, usted me está imponiendo a mí que yo no me case con una. Entonces, ¿quién es la ideología impositiva? Yo estoy luchando porque si yo me quiero casar, no para que usted se case a fuerza. O que yo no estoy promoviendo, las personas LGTBI no promovemos que el matrimonio entre hombre y mujer sea prohibido, como ustedes sí defienden que sea así. Que siga siendo así, que las personas homosexuales no se puedan casar. Ustedes se imponen sus creencias, nosotros no. Nosotros queremos nuestros derechos. Así como usted si se quiere casar con un hombre tiene derecho, nadie está proponiendo que sea prohibido. Entonces así, si yo me caso con una mujer, ¿qué le afecta? ¿Qué le afecta a su vida privada, a su hijo? ¿Qué les afecta? En nada. Entonces, no me acuerdo qué más dijo, pero es una cuestión de derechos, pues. Ya, entre personas adultas, eso es todo. Y la familia es una institución, eso es papá, mamá, o sea, es un ideal heterosexual, pero no es el único que existe, las adopciones existen. Entonces, o sea, una persona adoptada, si es un matrimonio que no puede tener hijas o hijos, aunque sea heterosexual, si adopta no es familia, porque, o sea, o la procreación, o cómo es, o es eso, pues, ¿qué es la familia? Entonces, no nos vamos a hacer, tampoco es natural, porque como Adán y Eva, no, esas son creencias subjetivas. No hay ninguna prueba de Adán y Eva y todo es algo subjetivo
El Estado es laico y nos tiene que dar derechos a todas y todos por igual. No digamos si pagamos impuestos, y llamo yo a desconocer ese discurso de que somos ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría y por tanto no tenemos derecho a casarnos porque no somos heterosexuales, y que los heterosexuales son más que nosotros, porque ese discurso es el que promueve las muertes LGTBI. Y también saludar a mis compañeras de Catrachas que han sido reconocidas por la ONU como el mejor observatorio, ¿verdad?, de muertes violentas en todo el mundo, y lo han usado de ejemplo de cómo se debe recolectar las cifras. Y yo le invito a las personas del otro lado a que investiguemos las muertes LGTBI. Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque eso es sobre todo el primer punto de la agenda. Cuando tenés vida te puedes casar, pero acá se mata a la gente por ser LGTBI, por ser trans. Y otra cosa importante a aclarar: quienes planteamos la diferencia entre sexo y género, quienes le dimos al mundo ese concepto, esa información, fuimos el movimiento feminista y LGTBI. Porque Rosa aquí dijo claramente, el sexo es una cosa y el género es otra. Eso viene no de la iglesia, esa es una teoría que nosotras y nosotros la planteamos, y es la reconocida desde el movimiento feminista y de derechos humanos. Ya mencionó precursoras, incluso como Simone de Beauvoir, entre otras, hasta Eleanor Roosevelt, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el sexo y el género? Sexo ya sabemos que es el cuerpo, en efecto, lo biológico. El sexo, aquí voy, el sexo es lo biológico. Entonces yo nací, por ejemplo, Ana Lucía Pérez, y bueno, las tres que estamos acá somos de sexo femenino, porque tenemos ovario, tenemos vagina, somos de sexo femenino. El género es la mente, entonces yo puedo ser de sexo femenino, pero mi género puede ser masculino, lo que me haría un hombre trans, o podría ser de sexo masculino con género femenino, lo que me haría una mujer trans. En este caso acá, por lo que veo, todas somos sexo y género femenino, ¿verdad? En este caso, aunque yo soy de la población LGTBI, no soy una persona trans, sino una persona cis, que hemos llamado. La persona cis es cuando el género y el sexo son iguales, y la persona trans es cuando no son iguales, ¿verdad? Entonces, y eso es de nacimiento, y las personas no por ser trans merecen menos derechos, ¿verdad? Ni por ser homosexuales merecen menos derechos. Eso es algo que plantea la crueldad del conservadurismo, ¿verdad?, que no tiene ningún punto menos evolutivo ni biológico. Y como digo, quienes hemos planteado la teoría de género somos desde el movimiento feminista, y quienes hemos rescatado estas diferencias, y las que peleamos desde el derecho al voto de las mujeres, etcétera, al divorcio, etcétera, etcétera, ha sido el movimiento feminista, y la iglesia siempre se opuso, y pues parece que así va a seguir un gran tiempo. Bueno, muchas gracias, Ana. Seguimos con la pregunta de Rosa Taura. ¿Qué aspectos de los valores tradicionales cree que están en riesgo con la legalización del matrimonio homosexual? Puedo refutar, solo voy a refutar dos cosas, porque el problema es que, miren, honestamente, público, no nos ajusta el tiempo. Estos son temas que para mí y para el movimiento Provida no tienen que estar en discusión, porque ya tenemos una constitución, ya tenemos establecidos nuestros derechos. Yo no sé, reflexionaba en todo lo que ella decía, y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hicimos para llegar a esta sociedad tan podrida ustedes? ¿Qué fue lo que hicimos para llegar a esta sociedad tan degenerada? Y no estoy hablando de la persona, porque siempre cuando hablan de violencia tienen que mencionar al hombre. La violencia no tiene género. Viola un violador, mata un asesino, no un hombre. Destruye una persona destructiva, mala, con valores malos, con qué sé yo, que es una persona mala. Pero el hombre, el buen hombre, no mata y no viola. La mujer no mata y no viola, porque la violencia viene de los asesinos, de los violadores y de la gente mala, ¿verdad? Entonces eso para aclararlo. Vuelvo a repetir, porque es que miren, esto no tiene vuelta ustedes, con respecto a lo que mencionaba de derechos. Es que a mí no me cabe en la cabeza, ¿qué es el derecho? Empecemos por ahí.
qué es el derecho y qué es la ley natural. La ley natural y el derecho son dos cosas totalmente iguales, que no podemos desvirtuarlas. El principio de dignidad es la virtud intrínseca e íntima. Ahora, hablando políticamente, lo privado, es decir, la intimidad sexual de cada persona, ahora es pública. No, yo soy lesbiana, cis, hetero, no sé qué. Han inventado tantos géneros y voy a aclarar una falacia también que dice que el movimiento conservador es el que originó la teoría de género. Váyanse, bueno, los feministas quiero decir, váyanse ustedes, no sé, pero mencionó que la ideología, ¿verdad? Ustedes van a estar en acuerdo conmigo, mencionó que el género el género fue que dijo, ¿verdad? La teoría del género que nosotros la habíamos creado. Ahora vámonos. Ustedes, váyanse, ustedes miembros de las colectivas, porque ahora hasta el neolenguaje, ahora lenguaje mal llamado lenguaje inclusivo, que a mí me da una cólera a ustedes escuchar a la gente decir todas, todes y todo. Eliminamos la violencia con decir todes. No la eliminamos, siguen las violencias. Es cierto, nuestro país es un país altamente inseguro, altamente pobre. En primer lugar, estamos en todo Honduras. La pregunta es, ¿qué están haciendo los matrimonios? Porque nunca vamos a sacar la excepción a la regla. ¿Qué está haciendo el matrimonio entre una mujer y un hombre, que es el único que se puede dar? No existe el derecho a matrimonios homosexuales ni el mal llamado. En todo caso, existe la vinculación o la unión de parejas homosexuales. Estamos de acuerdo. Al menos yo le voy a decir y le voy a pedir que me desliguen también, por ejemplo, de vínculos religiosos. Yo claro que tengo mi religión, pero este debate no amerita religión, lo dije desde el principio. ¿Por qué no amerita religión? Porque yo aquí vine a hablar desde el aspecto político, desde el aspecto jurídico, que no nos ajustaría el tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ella ataca y ataca y ataca la religión? Porque se le caen los argumentos por el suelo con lo que dice. Porque cada palabra que ella menciona, como la falacia del género, que ahorita la voy a explicar, y se lo expliqué a la otra chica con la que debatí. Hay un teórico de ustedes que se llama John Money, que no les sorprenda que tenemos en el país y en el sistema político a súper intelectuales, súper doctores, súper preparados con títulos como los que teníamos antes, como John Money, que fue el que originó la teoría de género o la ideología de género y que le salió el tiro por la culata, pero aunque le salió el tiro por la culata, ahora las feministas se hablan de eso. Porque yo les mencionaba lo del pensamiento, el hablar y el actuar como una sola línea. Porque el problema radica en que el ser humano no puede distorsionar como ese propósito para el cual nació. Otra cosa es el tema del ADN. Ella mencionaba que las personas, que los seres humanos, que en la familia no puede existir solamente el vínculo de reproducción, ¿verdad? Pero la información genética que viene implantada en el ADN cuando se forma el cigoto, que solamente la mujer, y esto es ley natural, a lo que ellos se oponen. La ley natural establece que el cigoto solo lo pueden producir las gametas, que son dos células que tienen la función única de reproducción, que es los ovocitos en la mujer y el espermatozoide en el hombre. ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, que tengo que explicar nuevamente, esto lo van a ver en los dos debates. Que luego viene la etapa embrionaria, ¿verdad? Que es desde de la 8ª semana hasta término y ya se convierte en un feto. Ellos le dicen término, pero en realidad son 9 meses. Y al final, pues sigue el bebé, el niño, el joven, el adulto y al final el ser humano. Nosotros no podemos quitar ni separar las etapas del ser humano, solo porque es que como yo no veo a ese niño, o sea que solo porque no veo que tengo un hígado aquí, ya yo voy a decir que no, hasta que me saquen el hígado y yo lo vea, ahí sí creo que es un hígado. Es que Dios mío, yo no sé ni por dónde entrarle a este discurso a ustedes. Y John Money, ¿quién era John Money? John Money era un pedófilo, entonces que no le sorprenda que era un sexólogo pedófilo, pero también era un filósofo, era psicólogo. Ahí es donde está el gran error que tenemos ahora, disque intelectuales, disque preparados, haciéndole daño a toda la sociedad.
La condición de la comunidad LGBT, lamento decir esto, pero lo dice la psiquiatría, no lo digo yo. Es una enfermedad. La disforia de género es una enfermedad y hay que tratarla. ¿Cuáles son las causas? Miren, de todos esos nombres que han puesto de la comunidad abecedario, yo estoy, Dios mío, después de la Q, ¿qué sigue? Ahorita tenemos ¿hasta qué tenemos? ¿Hasta la I? ¿El LGBTQ? Ajá. E de gay, sí, me la sé. B de bisexual, la Q de queer y la I de personas intersex. las personas intersex. Imagínense. Sí, no, yo sé. Las intersex son que no nacen con una condición genética, que nacen sin una condición genética. Puede ser una persona que no nace con su órgano reproductor. Las personas intersex reconocidas médica y jurídicamente. Pero son excepciones, no son muchas. No, son la minoría. Son minorías, sí. Existen las personas que nacen con los dos órganos reproductivos. Exacto. Pene y vagina, que antes se conocían como hermafroditas. Así El es. término ahora jurídico y médico aceptado internacionalmente son personas Intersexual. intersex. Entonces, dentro de la Ustedes la metieron a la diversidad. se reconoce las personas intersex porque, en efecto, el sector conservador solo habla de hombre y mujer. Yo no hablo de hombre y mujer, yo hablo de todo. Bueno, no mencionaba intersex. No, es que explicarlo hoy. Pero pues eso Me encanta que lo haya explicado porque precisamente eso fue lo que hizo John Money. Rapidito voy a contar la historia. John Money era sexólogo, ya les dije lo que era, ¿verdad? Súper preparado, pero obviamente él tenía tendencias homosexuales y atendía la pedofilia, le atraían los niños, etcétera. Ustedes ya saben toda esta onda. Yo no creo que en Honduras haya gente ignorante. Estamos bombardeados en todo caso lo que estamos es hartos de información y de información equivocada, pero ignorante nadie es, que nadie me venga a decir eso. Y una familia de una pareja y nacen dos gemelos. Y a los 18 meses el niño tuvo una enfermedad. El niño se llamaba David, él ya murió, se llamaba David o David en inglés. Le cambiaron el nombre de Bruce. Olvido el nombre, pero busquen ustedes la teoría. La cosa era que eran gemelos y los padres desesperados porque le practicaron una cirugía al niño porque se le formó una condición que se llama emesis, creo que se llama eso en medicina, que se le perforó uno de sus órganos, o sea, quedó sin la capacidad de... Pero era un varón. Era un varón, exactamente. No, era un varón, aquí viene la cosa, que era un varón, eran dos varones pues, eran gemelos, pero la cosa fue que cuando sucedió esta enfermedad y hubo un problema ahí, le hicieron mal la cirugía y los padres desesperados y preocupados porque el niño no iba a poder reproducirse o el niño no iba a poder al final del día después tener como todo, ¿verdad? Una familia normal, etcétera, o qué sé yo, seguir el lío de lo que cada persona hace. Porque el aparato reproductor masculino, esa es la función, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? Buscaban desesperadamente, se toparon con este importantísimo ideólogo del feminismo y les dijo, no se preocupen, yo los ayudo. Para él fueron los, ¿cómo se le llama cuando se hacen los experimentos? Fueron como los hámsters de laboratorio, llamémosle así. Pero, fueron los blancos perfectos. Y le empezó él a trabajar la parte psicológica con los padres y como los niños estaban pequeños, entre 9 a 12 años tenían, la enfermedad obviamente duró hasta y el problema, ¿verdad? Pero cuando ya llegaron para ponerle el aparato reproductor, ¿qué pasó? Dijo él, voy a utilizar la teoría para que sea transexual. Y le cambiaron el órgano, en vez de ayudarle con el órgano, que a esto se lo conoce como circuncisión, ¿verdad? Que es La circuncisión es cuando le quitas como el prepucio al pene. Circuncidar. Judíos, por ejemplo, pero no Exacto. le quitas el pene. Exactamente. Eso es lo que se debió hacer, esa era la respuesta, es una cirugía que se debió hacer. Pero no se hizo, sino que John Money lo que hizo fue que le puso un aparato reproductor
le hizo la cirugía, ¿verdad?, transexual, femenino, y de ahí pues a llamarle niña y todo. La niña empezó a sufrir en la escuela de bullying porque ya no era niño y aparte tenía un trastorno en la identidad horrible, horrible porque es un niño, ¿verdad? Exacto. Se la cambiaron, exactamente. Estuvo muy mal. Ahora, ¿qué pasó? Me encanta porque es un ejemplo perfecto. Hay que buscarlo y véanlo. Pero ese es el que ustedes siguen, porque él no solamente destruyó a la familia. ¿Y cómo destruyó a esta familia? Que era de 2 padres y los 2 gemelos. Comenzó el niño a tener conductas suicidas, comenzó a tener pensamientos, problemas de identidad. Y él empezó a decir, yo quiero ser hombre, yo quiero tener una novia, y empezó nuevamente con hacer otra vez el trámite, ¿verdad?, de cambiarse de órgano, porque en realidad es que esto es una estupidez. Ustedes no le encuentro patas ni cola, pero bueno, al final él se suicidó a los 30 años, el hermano también se suicidó, que en este caso porque eran 2 hermanos, ¿verdad? Y en el caso del papá y la mamá también se terminaron matando. Esa teoría en ese momento no salió a la luz ni nada, se escondió todo, no se hablaba de la historia, pero alguien en la clínica se le conoce como esas clínicas de transición o afirmación de género, ¿verdad? Que es donde vos decidís, te dan un trato psicológico de sexo, exacto, y te dicen, bueno, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes. Pero en países donde ya se ha legalizado esto es un desastre, ustedes. Es que miren, no le encuentro patas ni cola. Solo lo último que quería aclarar, con respecto a la parte política, usted mencionaba que los ultraderechas, que Juan Orlando, que no sé qué, bueno, no nos conocemos, ¿verdad? Así que hasta hoy nos estamos conociendo. Yo no tengo un partido, no milito por un partido. En este momento a mí no me representa ni un partido de derecha y no me representa ningún partido comunista como el que tenemos. Eso no quiere decir que sea, antipolítica. A mí me encanta la política. Es un campo que me fascina y estoy estudiando y preparándome mucho. Pero las personas, las instituciones, voy a decir algo con la política no es mala. Las instituciones, ni la familia, ni la iglesia, no es mala. ¿Quién es malo? ¿Quiénes son malos? Las personas y los seres humanos que destruyen a las instituciones. Tenemos un Estado fallido. Estoy muy de acuerdo, no sé si usted no, pero usted hablaba de que nosotros no llevamos el control de las muertes. Yo me pregunto, ¿es cierto que tenemos ahí el sistema judicial, el sistema policial de pintura? Porque es cierto, esta gente le está costando, ¿verdad? Es una excepción a la regla, pero no existe ninguna muerte, tanto de homosexuales como lo que sea, y de todas las personas que no sea que no se lleve a cabo a través de los médicos forenses, o sea, que no hayan levantamientos, a eso me refiero, y que no se hagan autopsias. Todas, absolutamente todas están registradas, para eso tenemos el INE. Todas esos observatorios que han sacado son con cifras infladas, tengan mucho cuidado, no son las verdaderas cifras reales del país. Para eso tenemos el Instituto de Estadística, para eso tenemos los institutos que promocionan la demografía del país, ¿verdad? Hay que leer un poquito. Solamente era una última pregunta, pero ya breve, lo más breve, porque ya es la última por el tiempo. Ay, qué triste el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya no me voy a extender mucho porque yo ya veo que están como en tiempito, solo para responder. Eso, importante aclarar que lo que ella dice, y no es personal, sino que usted lo dijo, es falso, que no son esas las cifras. Las cifras que da Catrachas son verídicas y se quedan cortas porque Catrachas trabaja con medicina forense. La policía y el Estado jamás ha sacado estadísticas de muertes LGTBI, nunca. Recogen a alguien, no importa si es una mujer trans, tiene pene, le ponen muerto un hombre y punto. Quienes hacen la diferenciación si era de la comunidad LGTBI o no, es Catrachas. Entonces, si levantan un hombre trans, el Estado no hace el apartado, es un hombre trans. Levanta es una mujer.
¿verdad? Entonces hay que decir las cosas como son. El Estado es heterosexista, la UNA, el IUDPAS intentó hacer un observatorio de muertes violentas LGTBI, pero nunca pudo llevarle el ritmo a Catrachas, entonces lo descontinuaron y solo quedaron con el de mujeres, ¿verdad? Pero cabe señalar ese heterosexismo del Estado, que no diferenciaban si la persona muerta era LGTBI o no. En cuanto a las personas intersex, el feminismo lo que ha promovido es que la elección del sexo, si va a haber una elección, se haga cuando la persona sea adulta y pueda decidir. Porque en efecto ha pasado desde el conservadurismo, que siempre han tenido el poder. Las personas LGTBI nunca hemos tenido el poder del país, ni de la sociedad, ni nada. Lo ha tenido la parte que nos quita derechos y que nos agrede y que nos mata, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que decidía cuando la gente nacía con los dos sexos, decía, este me parece que es más como niña, lo veo que tira más a niña, entonces quitémosle el pene. O este tira más a niño, quítale eso, operalo y quítale la vulva. Entonces se tomaba esa decisión por parte del personal médico, no de la persona, porque acababa de nacer. El feminismo promueve que esta decisión la tome la persona cuando ya tenga conciencia. Entonces eso, bueno, usted me dirá, usted es mamá, usted... Cuando usted decidió tener relaciones sexuales, por ejemplo, no sé si fueron decididas, pero o sea, podemos saber ese tema, si usted no quiso abortar, asumo, no sé si no pudo, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente hay gente que no puede, lo siento mucho, ¿verdad? Pero bueno, eso usted sabrá cuando tuvo conciencia, cuando tenemos conciencia, pero cuando la persona pueda decidir, ¿verdad? No que lo tome el personal médico, asumo que estamos de acuerdo, porque usted misma acaba de decir que John Money, que no sé quién es, nunca lo he escuchado en mi vida, él tomó la decisión de lo que iba a hacer el niño, ¿verdad? No la persona, entonces es algo que no promueve el feminismo, entonces no ha estudiado bien el feminismo, porque pues no sé quién es John Money, entonces yo nunca la he visto en el movimiento. ¿Usted que promueve el feminismo no ha estudiado a John Money? No sé qué, y yo la invito a nuestros talleres y a toda nuestra agenda para que nos conozca, porque yo jamás la he visto en el movimiento, y si no nos conoce, entonces no sé cómo nos ha estudiado, pero es bienvenida a nuestros talleres, foros, y si me da su teléfono, yo le mando las invitaciones. Muchas gracias. Ay, Dios mío, ella describió absolutamente parte de la agenda que se pretende implantar en Honduras ustedes. ¿Qué tienen que ver los organismos internacionales y meter las 4 en un país donde ya tenemos una constitución que todo lo que promueve la agenda LGBT está confabulada, no solamente con las élites globalistas, ¿verdad? Que quieren deshacerse prácticamente de los de los minusválidos, como por ejemplo las personas con discapacidad, quieren deshacerse, por ejemplo, con los pobres, porque si sos pobre no tenés que nacer. Imagínense las incongruencias del feminismo. Ay, Dios mío, ustedes, es que yo no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, a manera de cierre, porque creo que ella mencionó a Xiomara Castro, es la primera vez que me voy a pronunciar respecto del gobierno, aunque claramente estoy en contra, pero nunca me había pronunciado. Yo no milito en ningún partido. No sé por qué mezclan que el conservadurismo obviamente es una rama de derechas, pero que en Honduras se profesa la derecha desde una rama como, sí, ellos mencionan extremista, pero como de una rama totalitaria. O sea, si tenemos muchos partidos, quiere decir que hay diferentes ramas. Quiere decir, en este momento, respecto del comunismo, sí, Xiomara Castro tiene la agenda de ellos, ¿verdad? Que promueve muerte, el asesinato de un niño, que es el aborto, que no le van a decir así, porque si a usted le llegan a decir, te vamos a asesinar al niño, ¿qué va a decir usted? No. Con el tema de la ESI es otro tema de discusión, pero bueno, la ESI ustedes promueve que las niñas, que en vez de estar pensando en su proyecto de vida y responsabilizándose por la toma de decisiones para evitar embarazarse y evitar abortar, ¿qué es lo que promueven? Estarles metiendo anticonceptivos para que sí vayan a abortar. Bueno, es una serie de cosas con la ESI. No fue solamente que no se consensuó con los padres, porque ¿quiénes son los que tienen el derecho a educar a los hijos? No son los padres. Sí, ya lo estudié y bien.
Ahorita le explico. Ahorita le explico. En el caso de esta ley que no solamente promueve el aborto y ese lenguaje, que es un neolenguaje, sino que también promueve la promiscuidad y el adoctrinamiento de los niños, que ellos le llaman infancias trans. Aparte de eso, lo que nosotros estamos en contra, y aquí usted no me va a dejar mentir, es, si no se consensuó con padres, porque los que se reunieron fueron ideólogos como los que le mencioné y abogados, porque en este caso fueron ministres, que fue, vamos a usar su lenguaje, que fue gente metida, que no tiene nada que ver en la educación, ni mucho menos en la responsabilidad de los hijos, en ningún sentido. Y con esto también quiero decirles que no se consensuó ni con los maestros. El sector de maestros no se les consensuó. El problema es que cuando ellos dicen, es que sí, pedimos opinión, pedimos inclusión. Yo soy mamá. A mí nadie me habló, nadie me preguntó y aquí estoy rodeada de puras feministas. Entonces, bueno, para finalizar ustedes, estudiemos a ambos lados y estudiemos también, sobre todo vamos a las alternativas de solución. ¿Qué es lo que promovemos y qué es lo que proponemos nosotros? Al menos el movimiento Provida promueve el matrimonio no para que se desvincule el libertinaje y el desorden. Yo no estoy en contra de que una mujer esté con otra. Lo que no quiero es que vengan minorías a imponerse en nuestras leyes, que ya las tenemos establecidas, y a desbaratar lo que por toda una vida, por todos los siglos nos ha funcionado. No podemos permitir eso. Estudiemos los dos lados porque ustedes necesitan tener pensamiento crítico. Estudiemos de dónde viene, de dónde se originan las cosas para que no terminemos hablando del sentimiento. Hablemos desde los datos jurídicos, biológicos y científicos. Gracias. Queremos agradecer a nuestras panelistas, Ana Pérez y Rosa Tábora, por habernos contribuido en este foro tan importante con un tema tan esencial que debemos de educarnos en estos puntos de vista, que es el matrimonio homosexual. También queremos agradecer a nuestros televidentes por habernos sintonizado en nuestro canal informativo. Muchas gracias y hasta la próxima.